Muy bien, tengo el privilegio de presentar al siguiente expositor en este simposio, el doctor Wagner Kuhn. Él es profesor de misionología, también él es el director del Departamento de Misión Mundial para el Seminario de Andrews y también es el director del postdoctorado en teología en la Universidad de Andrews. El tema que tendrá el doctor Wagner Kuhn será la misión en palabras y hechos, Romanos 12 al 15, como reflejo los principios bíblicos teológicos para la testificación y el ministerio holístico. Así que dejamos el tiempo con el doctor. Buenos días a todos. Me siento muy feliz por estar aquí con ustedes. Y también quiero parabenizar a la organización de este simposio por el tiempo. Todo está corriendo muy bien en el tiempo. Mas en este punto gustaría también de decir a mis hermanos aquí, como dicen los africanos y algunos asiáticos, refiriéndose a los occidentales de Europa y de Estados Unidos, ellos dicen, ustedes en Europa y en Estados Unidos, ustedes tienen relojes, nosotros tenemos tiempo. Entonces no se preocupen, tenemos tiempo. Estoy muy feliz porque puedo estar con ustedes aquí en Argentina. Creo que es mi cuarta vez que estoy aquí. Vino algunas veces participar de entrenamientos y también del gran congreso que empezó aquí en 2011. I will go, yo iré, que tiene contagiado a decenas y centenas de millares de personas, de jóvenes universitarios a servir, a ir, além, cruzando fronteras a trabajar para Jesús. También agradezco a mi sobrina, Daniele, que está aquí para me apoyar. Y también que está aquí porque quiere servir a Dios. Vino a estudiar medicina. Mi hermano vive en Washington, trabaja para el Instituto Mundial de Misión. Ella, mientras estudiaba a dónde y qué voy a hacer, decidió hacer medicina porque quiere ser una misionera. Ella está ahí porque también quiere seguir a Dios y hacer un trabajo por acciones y por palabras. Bueno, voy a empezar porque el tiempo corre. La teología paulina traduce la vocación misionera en acción y palabra íntimamente ligadas en los siguientes términos: hacedores de la palabra. Siguiendo el modelo bíblico de Jesús, Pablo reproduce en su ministerio los principios, enseñanzas y ejemplo bíblico con el doble propósito de ampliar el conocimiento de Dios, que nos llega como revelación, y de integrar dicha revelación al ADN de la vida entendida en su totalidad, en la teoría y en la práctica, en hechos y palabras. Para el apóstol, la teología y la misión van de la mano. El conocimiento de Dios y la aplicación del mensaje bíblico van dirigidos hacia el prójimo con el propósito de extenderle amor y dignidad que provienen de Dios. Romanos 12, 10 y 11. Y por otro lado, para extenderle el regalo de la salvación. Pablo instruyó a los miembros de la iglesia a hacer el bien sin acepción de personas, especialmente a los que pertenecían a la familia de los creyentes, Gálatas 6:10. Además, les ofreció una visión de la iglesia que incluía aún a los enemigos cuando escribió: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Una referencia ahí al Antiguo Testamento también y a las palabras de Jesús en Mateo 25.
se encuentra en Romanos 12:20. ¿Cómo pueden los creyentes entonces saber si el enemigo tiene hambre o sed? Porque el creyente no se aparta ni aún de sus enemigos. De estos versículos se puede inferir que cuando las necesidades de los miembros y no miembros de la iglesia sean satisfechas, los pobres atendidos, los desnudos vestidos y los encarcerados visitados, Mateo 25, habremos entendido el significado de la comunión con nuestro Padre Celestial. Esto significa que las relaciones rotas han sido restauradas y que los discípulos de Cristo son capaces de exhibir vidas que den testimonio del verdadero carácter de Dios. La intención de esta presentación entonces es explorar algunos versículos de la epístola a los romanos, algunos de entre los capítulos 12 a 15, con el propósito de descubrir los fundamentos bíblicos sobre los cuales construir un ministerio holístico transformador, o sea, un ministerio integral que abarca diferentes dimensiones de la vida humana, de manera que se ofrecerán ejemplos concretos del ministerio de Jesús que también nos permitan traducir al plano de la acción social el mensaje de Pablo. Y por esto voy a través de Pablo, voy a los enseños y ministerios de Jesús. En ese sentido, podríamos referirnos a una hermenéutica misionológica bíblica en estado embrionario, en el que la vida de Cristo y el testimonio de Pablo sirvan de herramientas interpretativas de la praxis bíblica. En las huellas de Pablo, visión y misión. Años atrás, mientras mi esposa y yo servíamos en un país de Asia Central, 2 versículos del libro de Romanos se convirtieron en nuestros compañeros de ruta. Primero, Romanos 15 fue el principal. Y ahí empezamos en verso 18. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca hay oído de él, entenderán. Esta pasaje es muy significativa. Parece que encuentra una fuerza que nos ha dado cuenta de que la principal dirección de viaje de Pablo está contemplando ahí en Isaías 66, 19. Agradezco a Dr. Walter Alana por me pasar esta referencia. Según el orden en que aparecen allí mencionadas las naciones, coincide aproximadamente con la dirección en la que Pablo va desarrollando su actividad misionera. Romanos 15, 19, él parece entender su campo de misión como un arco que se extiende desde Jerusalén hasta Ilírico, como un arco. O quizá debamos hablar de la primera mitad de un arco, pues claramente tiene Pablo prevista otra curva del arco en dirección más occidental que incluía España. Esto, Actos 15, 28. Y entonces James Dunn, un académico bíblico del Nuevo Testamento, habla, tal vez debamos considerar la posibilidad de que fuera esa victoria
esta visión, la que había servido de inspiración a Pablo para acometer su primera empresa misionera al oeste de Antioquía, esta visión de Isaías. La segunda pasaje se convirtió en el ancla que afianzó a nuestra familia, mi esposa y yo, y a los futuros creyentes en la identidad y propósitos divinos. Allí Pablo escribe, vamos a Pablo 1, empezando con el verso 14. A griegos y a no griegos, o sea, a cristianos y no cristianos, a católicos y no católicos, a islámicos y no islámicos, en fin, a budistas y no budistas. Soy deudor. Así que, y cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No encuentro palabras adecuadas que describan el poder y la influencia de estos dos pasajes en nuestra experiencia, en la experiencia de aquellos que llegaron a aceptar Jesús. Cuando entramos por primera vez en esta pequeña república autónoma llamada Nakhchivan, que significa lugar de Noé, como empleados de Adra, éramos los únicos adventistas en toda la región. ¿Cómo habríamos de encarnar el Evangelio de manera que esta comunidad islámica reconociera en nosotros la presencia de Jesús? La cultura local tenía su lenguaje socio-religioso que era muy diferente a nuestros. ¿Podríamos superar la barrera cultural y convertirnos en embajadores de Cristo? ¿Llegarían los nakhchivaníes a entendernos a pesar del abismo cultural y religioso? Cuando llegó el tiempo de marcharnos de Nakhchivan, Yurtayeva, una ex-atea comunista y musulmana nominal, nos dedicó un poema para expresar lo que nuestra presencia y partida habían significado para ella. Yurtayeva había encontrado a Jesús y en este simple poema buscaba capturar sus sentimientos. Y ella dice, para Wagner y Giselle, nuestros amigos se van, nos habíamos acostumbrados a ellos. Un hermano y una hermana se van, estaremos muy tristes sin ellos. Wagner era como un pastor para nosotros. Giselle era como una madre para nuestra iglesia. Ahora nos separaremos unos de los otros. ¿Y cómo podemos demostrarles nuestro afecto? Ustedes nos reunieron a todos. Aprendimos acerca de Dios por vuestro ejemplo. Nos trajeron las buenas noticias, pero ahora se van. Teníamos la esperanza que permanecerían por otro año, que estaríamos juntos como antes, pero Wagner anunció, nos vamos en 2 semanas, estaremos diciendo adiós, pero sin lágrimas. No estamos cansados de ustedes, es solo el llamado de Cristo a otro lugar. Amigos, por favor, perdónenos si nuestras lágrimas se hacen visibles. Siempre es difícil decir adiós, vayan con Dios. Mira, este poema no tiene una rima porque ya fue traducido de azerbaiyano, ruso, inglés, portugués, español. Imagínate si ustedes pudieran escuchar este poema en la lengua original. Esta historia es significativa para mí en lo personal, no por el contenido de este poema, sí
ni siquiera por el vínculo que nos unía con la familia, sino que por el cambio profundo que representa en la historia personal de esta mujer. El ministerio desinteresado de Adra, con un enfoque en la restauración de la persona toda, completa, fue el instrumento en las manos de Dios para recrear en la vida de Yurtaeva una nueva criatura. Durante el régimen comunista, Yurtaeva había sido separada de su marido e hijos. Soportó abuso constante, violencia física, marginalización, hambre y enfermedad. Su miseria parecía prolongarse sin propósito y su vida se había convertido en una cadena interminable de desgracias sin dirección ni salida. Pero el comunismo, que parecía eterno, cayó un día para no levantarse más. Y Yurtaeva encontró al fin del túnel la presencia transformadora de Cristo, de la palabra. Las buenas nuevas no fueron simplemente una historia con un final feliz, sino que una invitación a abandonar la vida antigua y entrar bajo el tutelaje del Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia por fe. Yurtaeva encontró en amor que nunca había conocido, un amor que nunca había conocido. Dios es un Dios viviente. Y Yurtaeva descubrió en las manos del Cristo macerado nueva fuerza para hacer lo impensable, perdonar a sus torturadores. De esta manera, esta mujer aceptó la invitación al discipulado y se unió a todos aquellos que esperan con esperanza el regreso de Jesucristo. Como en arcoíris que señala de manera visible la promesa divina, Yurtaeva tomó la antorcha y a través de su historia personal ascendió una nueva luz. Este es el poder del mensaje restaurador de Jesús, que alcanza cada dimensión de la realidad humana: salud, relaciones interpersonales, dirección a través de la Biblia, propósitos en la vida, capacidad de perdonar, identidad con Cristo, que es el agente moral al que antes era una víctima. Además de adopción a la familia de Dios al que antes estaba alienada, y una invitación a participar como agente de cambio, colaborando en la misión de Dios, ella continuó. Esto es lo que significa participar en un ministerio integral, un ministerio holístico. Esto es lo que significa ser un hacedor de la palabra. Y la Biblia moldea y proyecta tal visión. Aquellos que unen sus energías con las energías divinas, Dios lo capacita para su misión. El apóstol Pablo, que es un teólogo, mas antes de ser teólogo cristiano de Dios llamado, él es un siervo y es un misionero. También es un apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo entonces enseña teología y practica el servicio misionero. Su metodología era simple: acercarse lo más posible a aquellos que deseaba alcanzar de manera que pudiese ganar tantos como le fuera posible. Corintios 9:19. En sus propias palabras, él nos indicó: a todos me he hecho de todo, para que de todos los modos salve a algunos. Esta era la estrategia de Pablo, su pedagogía teológica, quien a través de la predicación y de la palabra viviente y la acción en favor de Dios, combinó el hacer con el proclamar. Pablo aprende, se comunica, desarrolla su pensamiento teológico en el contexto de extender la misión. Teología y misión se alimentan la una de la otra. Corroborando con esta premisa, N.T. Wright escribe, estoy citándolo: la teología paulina es ampliamente aceptada como una teología misional, es decir, es una teología al servicio de su vocación como misionero, específicamente como el apóstol para los gentiles. Esto no era un pasatiempo, dice
N.T. Wright. Como si fuera un misionero parte del tiempo y un escritor de epístolas profundamente teológicas el resto del tiempo. No. Su mandato misionero le dio forma al resto de su vida, incluyendo sus escritos. Al mismo tiempo, la mayoría de los eruditos paulinos concuerdan que su teología es hermenéutica. Y mira cómo él dice, es decir, él piensa y escribe. Y podríamos añadir, ora en constante diálogo con las escrituras de Israel, extrayendo de ellas, involucrándose con ellas, seleccionando y acomodando citas y alusiones de ellas para extender y ampliar sus propósitos teológicos y por tanto también sus propósitos misioneros. De este modo, para Pablo, estos dos aspectos de su trabajo se pertenecen en uno al otro. Los propósitos teológicos y los propósitos misioneros. Por lo que podríamos decir que la misión de Pablo era hermenéutica y su hermenéutica teológica era misional. El apóstol Pablo encarna en su propia experiencia revelación y conocimiento de Dios en la teoría y en la práctica, acción y palabra simultánea. La teología de Pablo, la pedagogía y la práctica del Evangelio de Dios dan fruto mientras él viva como imitador de Cristo. Él tomó el ejemplo de Cristo en su revelación en el Antiguo Testamento y lo aplica en su propia vida apostólica, la vida de siervo, discípulo, teólogo y misionero. Pablo aprende, entiende y comunica la teología siguiendo el ejemplo del Dios encarnado en Cristo. Y aquí gustaría de abrir un paréntesis. Si nosotros pudiéramos entender esta visión de un Dios encarnado, entonces ¿cuánto problema evitaríamos? Imagine los chistes en la iglesia local. Imagine si tú estás encarnado y ahí está visitando los hermanos, visitando en el hospital, en la cárcel, indo a donde los que están sufriendo. ¿Tú crees que Jesús tenía tiempo para hacer chistes? ¿Tú crees que Jesús puede ir al Padre y estar hablando malo de uno de los otros? Sigamos el ejemplo de Jesús. No hablaba mal de ninguna persona. No tenía tiempo para pensar el mal. Quería hacerlo bien. Las personas decían, Dios vino del cielo para estar con nosotros, para ayudarnos. El ejemplo encarnado. La teología de Pablo, su pedagogía, la práctica de este evangelio, él le da fruto porque él vive como un imitador de Cristo. Y dijo, seguid mi ejemplo, tal como yo que sigo el ejemplo de Cristo. Él tomó el ejemplo de Cristo y de su revelación en el Antiguo Testamento y lo aplicó a su propia vida apostólica, la vida de un siervo, discípulo, teólogo y misionero. Pablo aprende, entiende y comunica la teología siguiendo el ejemplo de Dios encarnado en Cristo. Entonces, ¿cómo es este ejemplo? Pablo, en comunicación con la iglesia de Roma, exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Romanos 12, 1. En el Dios encarnado, los pobres, los enfermos, los ciegos, los cojos, los endemoniados, los huérfanos, las mujeres, las viudas, los oprimidos por Satanás y por las fuerzas y estructuras malignas encuentran sanidad, descanso, libertad y salvación. Tal como en el pasado,
el Cristo viviente continúa restaurando, salvando, sanando, perdonando y liberando a todos los esclavos del pecado y a los oprimidos por los poderes de Satanás. Y Pablo hace esto. Él sigue Jesús. El suyo era un ministerio de curación y restauración. A continuación, entonces veremos algunos ejemplos en Nuevo Testamento, en Jesús, que dan base a este modelo integral que Pablo establece. En su vida Jesús nos permite ver y entender el significado del Evangelio, de las buenas nuevas, de la palabra, pues Él mismo es la palabra. Él es el mejor intérprete de las buenas nuevas, de manera que cuando leemos y releemos la palabra de Dios que comunica la poderosa historia de Jesús, nuestros conceptos, palabras y actividad misionera reciben nuevo significado. Esta es la misión a través de la palabra y de la acción. Y el testimonio bíblico no es posible sino una vida que también busque encarnar la palabra y acción divina, una vida dispuesta al servicio sacrificial y a dar la vida por seguir al Maestro. Las personas en mundos lejanos, en diferentes fronteras, cuando preguntadas por qué ustedes aceptó el Evangelio, una de las primeras cosas que dicen, ¿sabe qué es? Además del poder de Dios, de la palabra, de la revelación, dice, porque en lo misionero yo vi una vida, un ejemplo de vida de sacrificio. La vida de sacrificio de Jesús. Las personas decían, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Dios ha venido para ayudar a su pueblo. Dios ha bajado del cielo para ayudarse al pueblo. Esta es la manera en que los contemporáneos de Jesús interpretaban sus acciones. No solo era él un gran profeta, así que en Jesús los judíos reconocieron que el brazo de Jehová se había acercado para socorrerlos. Y tal revelación los llenaba de admiración y agradecimiento. También las mujeres, los enfermos, los pobres encontraban en Jesús su curación, su salvación. El apóstol escribe, aunque en Jesús, el Jesús era rico, por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiésemos enriquecernos. Citando las Escrituras, Jesús declaró que los pobres siempre los tienes entre vosotros. Muchas y variadas eran las causas de la pobreza durante el ministerio de Jesús. Y entonces, siguiendo el ejemplo de Cristo, Pablo exhorta a los creyentes romanos a compartir con aquellos que estaban en necesidad, ciertamente los miembros pobres de la iglesia, e insta a los creyentes a practicar la hospitalidad. Por lo tanto, deberían ser capaces de satisfacer las necesidades materiales de quienes estaban necesitados. También Jesús hace su ministerio a través de la enseñanza, de la predicación y la curación. Elena de White habla lo siguiente: sus milagros atestiguaron la verdad de sus palabras. Escuchen esto: que Él no vino a destruir sino a salvar. Donde quisiera que iba, las nuevas de su misericordia le precedían. No había lugar por donde el Maestro no hubiera pasado, en el cual la gente no celebrase su presencia sanadora y compasiva. Las multitudes se reunían alrededor de aquellos que habían sido transformados para escuchar de sus labios las historias de sus encuentros con el Señor. Escuchen, su voz fue el primer sonido que muchos habían escuchado. Su nombre, la primera palabra que habían escuchado. Su rostro, el primero que habían visto. El Salvador hizo de cada obra de curación una ocasión para implantar principios divinos en la mente y en el alma. Este fue su propósito en su vida.
Cristo podría haber ocupado el lugar más alto entre los maestros de la nación judía, pero prefirió llevar el evangelio a los pobres. Elena White habla. Él viajaba constantemente buscando a los que estaban por las carreteras y caminos para que tuvieran la oportunidad de oír las palabras de verdad. Y decía, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, Jesús iba predicando el evangelio y sanando a los enfermos. El Rey de la gloria en la humilde vestimenta de la humanidad. El ministerio de Jesús estaba dirigido a la salvación y redención de los seres humanos en su totalidad. El Salvador ministró tanto al alma como al cuerpo. El evangelio que Él enseñó fue una mensaje de vida espiritual y de restauración física. También encontramos las reprensiones de Jesús a las estructuras y a los líderes religiosos. No voy a entrar en esta sección, bastante interesante, mas las palabras de profundo amor de Jesús en Mateos 23, 37. Recuérdense de todo que está escrito en Mateos 23. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las hayas y no quisiste? El amor de Jesús, su identificación con su pueblo era tan intensos que no pude sino morir en su lugar, de manera que solo a través de la cruz se cumpliría lo que había anunciado cuando dijo, mas yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. En la iglesia apostólica también vemos este mismo sentimiento siguiendo a Jesús. De la misma manera como cuando compartimos el pan en la mesa de la hermandad, estamos haciendo el trabajo de Jesús. Vemos varias cosas ahí, el cambio que ocurrió en los libros de Hechos. Prácticamente no miramos la palabra pobre en los libros de Hechos, porque los creyentes ahí, los cristianos, estaban todos juntos con un propósito haciendo el trabajo. Los intereses egoístas, las aspiraciones personales por estatus social o las divisiones étnicas se desvanecen en la nueva comunidad de Cristo. Un principio superior los rige, el libro de Atos ahí. Las palabras no había entre ellos personas necesitadas, Atos 4:34, significa que habían generado una nueva dinámica económica espiritual que los permitiría no solo aliviar la pobreza, sino que proteger a aquellos que estaban en peligro a haberse unido a la iglesia. Y esto fue hecho por el poder del Espíritu Santo al seguir al ejemplo de Cristo. La verdadera caridad. Tenemos el ejemplo de Santiago, tomando también nuevamente al ejemplo de Pablo, que apoya este principio de Jesús de Mateos 25, porque tenía hambre, me diste de comer, cuando tuve sedes, me diste de beber, era un forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, yo estaba enfermo y ustedes me atendisteis, en la cárcel y me visitasteis. Sería apropiado concluir que las actividades de ayuda de caridad que nos permiten alcanzar el reto presentado en estos textos bíblicos son consistentes con lo que la Biblia llama de la religión verdadera. Pablo apoya este principio en Romanos 12:20, cuando cita Proverbios 25:21 y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale agua para beber.
La verdadera religión trae consigo alivio a las necesidades humanas, incluyendo las necesidades económicas. La angustia de los huérfanos y las viudas toca el corazón de nuestro Padre, de manera que pone en el corazón de sus siervos sus propios deseos de defender la causa del huérfano y defender la causa de la viuda. Isaías 1:17. En Antioquía también vemos este ejemplo. Pablo también habla mucho en Tesalonicenses de las personas ponerse en un estado de autosostén, porque la misión completa lévanos a sermos responsables, trabajarmos con nuestras propias manos para servir al Señor. Y de esta manera nos estaríamos ganando la confianza de nuestros vecinos, y ellos podrían entonces glorificar a Dios por nuestros hechos. Cuando los programas de caridad se implementan de acuerdo con los principios del reino de Dios, el prójimo, el refugiado, el pobre, el enfermo, el huérfano y la viuda es valorado y amado. Así es con la ley divina, como la ley divina se cumple y Dios mora entre su pueblo. Voy para la conclusión. Pablo habla también de someternos a las autoridades gobernantes, quienes a su vez son siervos de Dios. No solo Pablo subraya que el creyente deba pagar sus deudas, sino que la deuda más importante es el actuar con amor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando el justo vive por fe, acepta formar parte de una nueva creación, una nueva manera de ser humano, en la que ya no adopta los padrones de este mundo, Romanos 2:1, sino que los principios del cielo. ¿De qué manera entonces, qué manera concreta se manifiesta el vivir por la fe? En Cristo formamos una familia multiétnica, la Iglesia, una nueva humanidad obediente cuya cabeza es el segundo Adán. Nuestra misión, que no es nuestra sino de Dios, es la invitar a todas las naciones, tribus y lenguas a participar de esta nueva familia al recibir a Cristo, quien regenera cada área de la realidad humana desfigurada por el pecado. Pablo, siguiendo el modelo de Cristo, describe esta nueva dinámica espiritual en términos de la ley del amor. Cuando el amor toca al enfermo, lo sana en su totalidad. Cuando el amor alcanza al pobre, lo viste y le da una nueva identidad. Cuando el amor toca las sociedades divididas por el estatus social y el egoísmo en sus muchas formas, estas descubren que a los ojos de Dios todas comparten la necesidad desesperada de la redención divina. La misión integral, esta misión holística, consiste en ofrecer una visión restauradora de la creación toda. En ella, las relaciones humanas, el conocimiento de Dios a través de su palabra, la identidad personal y colectiva, los valores, costumbres, leyes que rigen las decisiones económicas, la visión que tenemos de los otros. Y Pablo habla mucho de esto en estos capítulos. No piensen de ustedes como mejor que los otros. Dice, piensen de los otros mejores, como superiores, como mejores que sean. En fin, todo es llevado cautivo a los pies de la cruz para que sea purificado, santificado e encuentre unidad y propósito. Como agentes de cambio,
Tenemos que operar con una visión integral que unifique la realidad. Tal encuentro no solo tiene el poder de traer nuevas savia en la vida de nuestras iglesias locales, sino que permitirá que el Evangelio cumpla su función y sea relevante cuando cruce barreras culturales, sociales, de género o cualquier otra división. La misión en palabras y hechos requiere un camino diario, un caminar diario con Dios a través del estudio concienzudo de su Biblia. Además de caminar con el necesitado, que es nuestro prójimo. Elena de White no escribió esto, mas ella habla. Encuentro nuestro corazón está ardente en oración. Nuestras manos deben estar ocupadas. El apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, nos da un modelo a imitar. No solo Pablo enfatiza la necesidad que el creyente pague sus deudas, sino que urge a los creyentes a demostrar amor los unos a los otros al pagarnos con amor, que es la manera en que el creyente cumple la ley de Dios. Él escribe: no deje que ninguna deuda permanezca pendiente, excepto la deuda continua de amarse unos a otros, porque el que ama a sus semejantes ha cumplido la ley. Dios nos ayude a recobrar una visión de la gran comisión y nos dé el coraje de llevarla adelante. Y espero que como resultado podamos experimentar la promesa descrita en Apocalipsis 7, que voy a leer para ustedes. Esta es la visión que tenemos que ter, que guíe nuestra misión. ¿Qué tipo de visión podríamos tener para nuestros jóvenes? Mira, que dice Juan, después, Apocalipsis 7, 9 en diante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, de razas, y pueblos, y lenguas, y nadie podía contar su número. Mire, mis hermanos, a veces tenemos una visión muy debilitada, limitada, muy mediocre del poder de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Nadie podía contar su número. Entonces están de pie delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclamo a grande voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se prostraron sobre sus rostros adelante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos me preguntó diciendo: entonces, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
que mantengamos esta visión para que podamos seguir a Jesús hasta que Él volte pronto. Amén. Muchas gracias, doctor Kuhn. Vamos a dar lugar a preguntas. Si las hubiere, por favor, que nos puedan acercar. Bueno, en virtud del secularismo que ha afectado a la Iglesia, el espíritu misionero, ¿entienden? ¿Quiere hacerla? Que no, ajá, ok. Sí, es posible que Jesús venga en esta generación, como dicen muchos predicadores adventistas hoy. ¿Por qué no? Claro, y Él viene pronto. No existe otra explicación. Ese no viene para algunos que van a vivir mucho. Él viene para mí y para ustedes que pueden morir hoy, mañana. Claro, viene pronto. Bueno, vamos con la otra. Dice, un evangelista es una persona que predica el evangelio, invita a la gente a aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Por qué no tenemos evangelistas en la iglesia? ¿Por qué no preparamos evangelistas en nuestras instituciones? Tal vez no entendí la pregunta, porque lo que más miro es la iglesia, los seminarios teológicos preparando evangelistas. Pastores evangelistas, entonces pastores apóstolos, pastores siervos, pastores misioneros. Y creo que esto es el trabajo de los seminarios, esto es el trabajo de la iglesia local, es el trabajo de los pastores invitando a los mejores jóvenes que existen a seguir carreras, seguir profesiones que puedan ser evangelistas mientras sean médicos, mientras sean enfermeros, administradores, que sean evangelistas. Pablo era un hacedor de tienda, y hacedor de tienda significa que trabajaba con sus manos para su sostenido. Entonces creo que los seminarios, nuestra iglesia está preparando evangelistas. Por la multitud de diferentes carreras profesionales, tal vez la interpretación de algunos de nosotros que estamos preparando pedagogos, enfermeros, maestros, traductores. Mira, si ustedes no tuvieran un traductor aquí, ¿cómo podríamos entender los que hablaban a nosotros en inglés? Los intérpretes. Esto es parte de ser un evangelista, interpretar la Biblia, la palabra para Dios, para otros. Podemos interpretarla como cirujanos, sanando a la gente. Una vez mi cuñado me preguntó, Wagner, ¿qué tú crees que yo deba ser, un pastor o un médico? Yo siempre me gusta, por curioso, la medicina. Ya fui a muchas cirugías, ya fui a muchos hospitales, ya asistí cirugía de cerebro abierto, en fin, de los tórax y muchas cosas. Y no sabía lo que responder. Y dije a él, quizás tal vez tú podrías hacer medicina, porque como médico tú puedes ser un pastor. Como pastor tú no puedes ser médico. Él hasta hoy me agradece. Es un tremendo líder en su iglesia. Es director de desbravadores, ¿cómo dice? Conquistadores, anciano de iglesia, predicador, predica la reforma de salud y muchas otras predicaciones fuertes. Es un tremendo misionero, es médico y es evangelista. Entonces nós tenemos que tener una visión, una dimensión mayor del ministerio. Yo cuando empecé mi ministerio, empecé por algunos años como director de publicaciones.
Entonces mi visión, todo, yo miraba a través de las publicaciones. Lo más importante era el trabajo de publicaciones. Entonces fui a trabajar como pastor de iglesia, plantando iglesias. Todo yo miraba a través de las lentes, de los paraojos de plantación de iglesias, de hacer el trabajo de un pastor. Después cambié y fui a trabajar como director de ADRA, Misión Global. Todo yo miraba a través de los ministerios sociales. Una tremenda parte, una gran parte del ministerio de Jesús. No se olviden de esto. Después fui a trabajar con el Instituto Mundial de Misión o con educación teológica, como maestro. Fui a Brasil. Después de como 15, 16 años de estar fuera de Brasil, volteé a Brasil como maestro de teología. Entonces miraba todo a través del maestro de teología. Solo miraba esto. Nuestras ocupaciones nos definen, nos limitan, nos expanden, mas nos limitan porque hacemos una especialización. Entonces después fui a trabajar como casi 7 años para el Instituto Mundial de Misión. Mi primer trabajo era entrenar misioneros. Entonces, ¿cómo yo lo vi a la vida? Lo más importante es la obra de misionero, de predicar en la línea de frente para evangelizar, llevar la mensaje. Ahora trabajo en un seminario, como la mayoría de ustedes, enseñando las clases de misionología, dirigiendo las maestrías, doctorados. Entonces también estoy formulado. Por eso que nós temos que ir a la palabra, gente. La palabra de Dios. Cuántas diferentes maneras que temos de servir a Jesús, de sermos siervos, pastores, apóstolos, misioneros. Disculpe, hablé mucho. La última. Hay un despertar del espíritu de misión entre los jóvenes de Argentina, de Brasil. ¿Eso también está sucediendo en otros lugares del mundo? El Espíritu Santo no está solo aquí en Brasil, en Argentina. El Espíritu Santo está moviendo. Otro día encontré gente en Medio Oriente, aquí de Argentina, con el corazón fuerte, queimando por hacer el trabajo de Jesús. 2 médicos, una muchacha de Colombia, un muchacho internacional que se encontraron aquí, hicieron medicina, están ahí en Medio Oriente trabajando con refugiados, orando con ellos, presentando Jesús a ellos. Claro que Dios está despertando jóvenes en todos los lugares del mundo. Mira Corea. El país de Corea del Sur está enviando proporcionalmente tal vez el mayor número de jóvenes al mundo. Cristianos, tanto adventistas como no adventistas. Mira Filipinas, la misma cosa. No es solo aquí en Sudamérica. Hay un movimiento, hay una ocasión muy importante en Sudamérica. Y creo que debemos ser responsables e embarcar en esto. Vamos a ayudar a nuestros jóvenes a salir, porque esta es nuestra responsabilidad. Y creo que ustedes como maestros de teología, de ministerio, teología aplicada, de misión, que sea, teología bíblica. Por favor, digan a los jóvenes, prediquen la palabra, estudien hebraico, estudien griego, mas quizá estudien inglés, estudien chino, estudien árabe. Tenemos que estudiar las lenguas originales, es una gran verdad, mas y las otras lenguas. Entonces Dios, el Espíritu Santo está moviéndose. Otro día, para ustedes entender cómo el Espíritu trabaja. Yo estaba en Kazajstán, en Almaty, con una conferencia del Instituto de Investigación Bíblica, International Bible and Mission Conference. Y ahí un grupo de rusos que viven en Kazajstán, son adventistas de nuestra iglesia, de nuestra unión, empezó a cantar. Cantar una música, mis amigos, tan linda que yo empecé a emocionarme, a llorar. Las lágrimas lo vertían. ¿Por qué? Porque esta música fue compuesta, fue escrita en UNASP. Cuando yo volví a Brasil en mi primer año en una semana de oración, mira, escribieron esta música por primera vez en UNASP.
Los argentinos y chilenos que están ahí en esta región del mundo, en Kirguistán y Kazajstán, la traducieron del español. Fue en portugués, mira, la música, la letra en portugués. Los argentinos y chilenos traducieron para lo español. Los rusos traducieron y versaron esto para el ruso. Y ahí cantaban. Y yo me recordé y di alabanza a Dios. El Espíritu Santo está en toda parte, yendo a nuestra frente. ¿Queremos acompañarnos? Muchas gracias, gracias por las preguntas.